residuos del metabolismo celular. Entonces, es el gran sistema excretor. Otra función que tienen los riñones es la de participar en la regulación de la tensión arterial. Hay unas moléculas que se producen en los riñones que son moléculas vasoactivas. Son las moléculas llamadas renina y angiotensina. Entonces, en fisiología van a ser ustedes muy precisos en el componente funcional de estas estructuras. Igualmente en los riñones se produce una molécula precursora del grupo hemo, ¿cierto? Eritropoyetina, de tal manera que es ahí en el riñón donde comienza a generarse esa molécula que garantiza la producción a nivel sistémico de los glóbulos rojos. Igualmente, entonces, los riñones, además de permitir la excreción de la orina y de los residuos metabólicos, pues va a ejercer la labor de hidrostato. ¿Qué significa esto? Es un órgano que regula los líquidos corporales, de tal manera que si hay exceso de líquidos, los riñones, con orden, desde luego, de la hormona del hipotálamo, la hormona antidiurética, va a liberar de ese líquido en exceso, o al contrario, ¿no? Si hay un déficit de líquidos, entra a actuar la hormona antidiurética y la micción o la filtración de orina es escasa para impedir que se siga fugando el líquido corporal. Entonces vean ustedes que las funciones de los riñones son muy abundantes. Faltaba por mencionar una que enlaza con el sistema respiratorio, y es que los riñones, junto con los pulmones, participan en el equilibrio ácido-base, de tal manera que bien puede ser por falla de los riñones o por falla a nivel pulmonar, donde ese pH corporal se puede desbalancear. Hablaremos entonces, ya dominan ustedes esos términos de acidosis, y si el culpable de esa acumulación de hidrogeniones es el pulmón, se hablará de acidosis respiratoria. Pero si el problema es metabólico y se debe por falla en el riñón, falla renal, hablaremos en este caso de acidosis metabólica. Entonces, acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Entonces, van cogidos de la mano esos procesos, pero la responsabilidad de unos y otros está bien establecida. Bien, entonces, con esa mirada global, vean ustedes que el tema de fisiología es amplio porque las funciones de estas estructuras son relativamente complejas. Hay que dilucidarlas adecuadamente, comprenderlas, porque son la base del entendimiento de muchos procesos metabólicos. Bien, en la imagen, en la parte derecha, ven los riñones y se visualiza que los riñones están cubiertos por una lámina de epitelio plano simple. A esa se le llama cápsula fibrosa del riñón. Es visible en el laboratorio, la cascarita de los riñones. Están cubriendo íntimamente toda la superficie de los riñones. Hablando de los riñones, entonces, tenemos que empezar por las generalidades de este. ¿Qué podemos decir de manera general de cada uno de los riñones? Son dos, ubicados al lado y lado de la columna vertebral, con una íntima relación superior con esta estructura que está de color amarillo, de apariencia como un sombrerito, que es la cápsula suprarrenal o glándula suprarrenal. Bien, estos riñones tienen, como ven en la imagen, una forma aplanada, semeja un frijol. Podemos identificar entonces en cada riñón dos caras. La que están observando ustedes sería la cara anterior, que mira hacia la cavidad abdominal, y la oculta sería la cara posterior. Bien, igualmente en esa estructura podemos identificar dos polos. El polo superior, con una amplia relación con la glándula suprarrenal, está ubicada más o menos a nivel de T11, un poquito más descendida el riñón derecho por la presión que sobre él ejerce el hígado. Y el polo inferior está más o menos al nivel de L2, L3.
Ese es el marco de referencia a nivel vertebral. Igualmente reconocemos en esa estructura aplanada en forma de frijol dos bordes. Un borde lateral, realmente liso, sin mucha relevancia, pero sí con relaciones viscerales que voy a referenciar luego. Pero lo importante es que visualicen ustedes el borde medial. El borde medial, aquí está, última vista, el borde medial, en él ya habíamos utilizado el término en el pulmón del ilio con H, ¿no? Como el sitio de entrada de las estructuras a un órgano. Entonces, en el borde medial, prácticamente en el medio del borde medial, está el ilio renal, por donde van a ingresar o van a salir las estructuras del riñón. Y entonces ese borde medial lo podemos dividir en tres segmentos. Parte media o intermedia, el ilio. Por arriba de él sería el borde suprailiar y por debajo de él el borde infrailiar. Bien, el borde infrailiar, como ven claramente, o el segmento infrailiar, se relaciona con la primera porción del uréter, ¿cierto? Mientras que el segmento suprailiar, pues tiene buena relación con la respectiva glándula suprarrenal. Bien, el tamaño de los riñones. Desde luego que se han considerado medidas aproximadas. En términos generales, podemos decir que la longitud de los riñones es de unos 11,5 a 12 centímetros en sujetos adultos, de unos 5,5 a 6 a nivel del hilio el ancho y el espesor de 2,5 a 3. Es los riñones o son los riñones ligeramente más grandes en hombres en promedio que en mujeres, por el tamaño promedio mayor que en hombres. Pero no es el género el que determina el tamaño, sino simplemente la talla del individuo que estamos referenciando. Bien, esas son las generalidades. Igualmente podemos agregar el color. El color de los riñones es de un rojo bizarro, es decir, una mezcla entre rojo y marrón. Ese es el color. La consistencia es semidura. No podemos decir que sea blanda ni que sea dura. Es una consistencia intermedia, por eso se habla de una consistencia semidura. Como ven en la imagen, el riñón derecho, todo el borde medial se relaciona con la vena cava inferior. Entonces el riñón derecho próximo a la vena cava inferior. Mientras que el borde medial del riñón izquierdo está próximo en toda su dimensión con la arteria aorta abdominal. Con la arteria aorta abdominal. Bien, esas son las generalidades que podemos señalar de los riñones. Entonces, el objetivo el tema anatómico ya están ahí, identificar las estructuras de los riñones y vías urinarias y sus relaciones anatómicas. Relacionar las estructuras de los riñones y vías urinarias con la inervación, irrigación, drenaje venoso y sistema de conducción eléctrica. Igualmente, en la presentación, la entregaré a algún estudiante que lo solicite, están unos enlaces que pueden fácilmente hacer la revisión de esa temática. Bien, las relaciones de los riñones. Entonces, las relaciones de los riñones hay que señalar de que ellos tienen una relación diferente por su cara anterior si lo comparamos con la cara posterior. Entonces, la relación con la cara anterior se puede identificar en la presente imagen. Y pueden observar ustedes que las relaciones van a ser diferentes por la cara anterior del riñón derecho si lo comparamos con el riñón izquierdo. Veamos, el riñón derecho, la cara anterior, tiene una relación. Esto que está aquí, se ha levantado el hígado, entonces tiene una buena relación en la parte superior de la cara anterior con la cara inferior o visceral del hígado. Primera relación del riñón derecho con el hígado. Luego tenemos aquí, que es el duodeno, el primer componente del intestino delgado. Entonces, la segunda porción del duodeno, que es la porción vertical, tiene una relación, sobre todo
orientándose o aproximándose al borde medial. Y la parte más inferior de esta cara anterior del riñón derecho se relaciona, aquí viene ascendiendo y luego adoptando una trayectoria casi horizontal, el colon. Y entonces aquí vamos a tener el ángulo derecho del colon. Esas son las tres vísceras que, repito, se vienen a relacionar por delante del riñón derecho. Veamos qué ocurre con las relaciones de la cara anterior, pero del riñón izquierdo. Son diferentes. En primer lugar, en este segmento suprailiar y la parte medial del segmento suprailiar, la relación viene a ser, aquí vendría del sistema digestivo, está el esófago y luego sigue el estómago, entonces la cara posterior del estómago, una parte de la cara posterior del estómago. Este segmento lateral suprailiar, aquí viene otro órgano que se llama el vaso. Entonces, la parte superior, la parte medial del estómago, la parte lateral el vaso. A nivel iliar se observa claramente que a nivel del ilio viene este es cabeza, cola, y ahora lo que nos interesa, el cuerpo, perdón, y lo que nos interesa es la relación que tiene a nivel del ilio, es la cola del páncreas. Cola del páncreas. Tres vísceras tenemos: suprailiar medial, suprailiar lateral y a nivel iliar. Veamos en el segmento inferior de la cara anterior del riñón izquierdo. Va a estar en este segmento asas del intestino, especialmente el yeyuno, que es la segunda porción del intestino delgado, yeyuno. Y en la parte lateral está el colon descendente, ¿cierto? Ya el ángulo izquierdo y colon descendente. Esas son las relaciones que tienen los riñones por su cara anterior. Esa relación, por eso se ve como una lámina por delante de ella, es el peritoneo. Esa es la explicación de que estas estructuras que ustedes están viendo ahí se denominan por su ubicación como estructuras retroperitoneales. Podemos ver la cava, la aorta, el páncreas, ¿cierto? El duodeno en un buen segmento y los riñones con las glándulas suprarrenales. Son estructuras retroperitoneales. Este concepto de retroperitoneo lo vamos a analizar más ampliamente con el sistema digestivo. Por detrás, ¿con quién se viene a relacionar los riñones? Entonces decía que los riñones por detrás se van a relacionar con estructuras de la pared abdominal, la pared posterior del abdomen. Aquí estamos entonces referenciando, visto desde atrás como si la foto fuera posterior, ¿cierto? Y alcanzamos entonces a ver en la parte derecha, la vena cava, recuerden, se relaciona con el borde del lado derecho y la aorta abdominal. Bien, entonces hay una estructura muy importante que divide la cara posterior o las relaciones de la cara posterior con las estructuras cercanas al riñón. Esa estructura que sirve de referencia es la costilla número 12. Aquí lo vemos en el riñón izquierdo, aquí en el riñón derecho, ¿cierto? Riñón derecho que está un poquito descendido porque incluso en el izquierdo alcanza a tocar un poco la costilla número 11. Pero coloquemos como componente definitorio y de observación clara la costilla número 12. Por encima de la costilla número 12, la relación, lo que está todo en color verde, de ese segmento, el segmento superior, va a relacionarse el riñón con el músculo diafragma. Una relación íntima que pueden observar ustedes en los cadáveres donde puedan estar todavía los riñones como Chepito o Tarquito, también están los riñones ahí bien ubicados y pueden identificar ese elemento, la parte superior diafragma, una relación íntima en la parte superior de la cara posterior de los riñones. Por debajo de la costilla hay tres músculos que se relacionan de manera muy cercana con los riñones. ¿Cuáles son esos músculos? En la parte medial está de color fucsia, ¿cierto? Es el músculo psoas mayor tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. En la parte media de ese segmento inferior está de color amarillo, va a corresponder la relación con el músculo cuadrado lumbar. Y en la parte más lateral, entonces, viene a ser el músculo transverso del abdomen. Entonces, las relaciones posteriores, en primer lugar, son similares
en el lado derecho con respecto al izquierdo, a diferencia de la relación anterior. El segmento inferior es la relación netamente musculares, psoas mayor, cuadrado lumbar y transverso del abdomen. Aquí pueden ver ustedes fotos cadavéricas, entonces podemos observar, mire, cómo la zona del ilio es de una relevancia enorme, como mencionaré. En el lado derecho está como si fuera cadáver, porque esta es una muestra cadavérica, tenemos la vena cava inferior y aquí se observa el riñón, ¿cierto? Un poco a la izquierda tenemos la aorta abdominal y su bifurcación en ilíacas y podemos ver las arterias renales. Pero a nivel del ilio podemos observar también las venas renales, arterias renales y cómo una serie de estructuras van a llegar a esos componentes que después mencionaré, ¿no? Aquí en el lado derecho, ¿cierto? La cava, ¿cierto? En el ilio, ¿cierto? El componente venoso sería la vena renal del lado derecho, mucho más corta que la vena renal del lado izquierdo, como después mencionaremos. Y esta estructura adiposa o de un tejido así como diferente, pues es la glándula suprarrenal. Hay una pregunta que desde luego en los riñones que ya están disecados y en los especímenes ya está disecado y no se puede apreciar con claridad ello. Pero hay que señalar qué hace que los riñones estén acomodados, estén bien ubicados y esa ubicación que le señalé de T11 arriba, polo superior, y abajo L2, L3, se mantenga más o menos estable. No podemos pensar de que los riñones tengan desplazamientos arbitrarios, porque traccionarían los vasos sanguíneos y de hecho de una vez el flujo estaría limitado, el flujo sanguíneo. Entonces hay que considerar el tema de los elementos de fijación. ¿Cuáles son los elementos que mantienen a los riñones en su sitio? Ahí como si estuvieran pegados con pegastil. Entonces, el primer componente que ubica a los riñones y les da una limitada desplazamiento o movilidad se llama presión intraabdominal. Este es un concepto casi abstracto, porque tiene que entender uno que esta cavidad abdominal es una cavidad cerrada, pero sus paredes son musculares. Y esas paredes musculares de la cavidad abdominal van a ejercer hacia el interior una presión y la presión se va a llamar presión intraabdominal. Esa presión va a impedir el desplazamiento arbitrario no solamente de los riñones, sino de todas las vísceras. Es como si estuvieran unos estudiantes en un salón de clase todos organizados, el de adelante no puede pegar dos o tres brincos y ubicarse en la parte de atrás, ¿no? Porque para ello hay espacio, el espacio está ocupado ya por estructuras establecidas. Entonces, la primera componente de fijación de los riñones se llama, repito, presión intraabdominal, ¿cierto? La segunda, el segundo componente como mecanismo de fijación es esta estructura que ven ahí, se llama, que está cubriendo el riñón, tanto por delante como por detrás. Un manto derivado de peritoneo que se llama la fascia renal, con una hoja anterior y una hoja posterior, ¿cierto? La hoja anterior va a cubrir la superficie anterior de los riñones y va hasta el lado opuesto, como ven en la imagen, mientras que la hoja posterior va a cubrir la pared posterior del riñón, pero al chocar en la línea media se encuentra con la columna vertebral. Entonces la hoja posterior del lado derecho termina en el borde derecho de la columna vertebral y la del lado izquierdo va a terminar en el borde izquierdo de la columna vertebral. Entonces podríamos definir que la fascia renal prácticamente establece con sus dos hojas, la hoja anterior y la hoja posterior, una especie de cápsula, pero per sí eso no indicaría que sirviera de mecanismo de fijación.
¿qué es lo que ocurre? Las dos hojas se unen, ¿no? Anterior y posterior, y van a fijarse a la cúpula del diafragma, la curvatura del diafragma. Es decir, el diafragma va a servir de sostén a esas fascias, a todas esas fascias, tanto anterior como posterior. Bien, y lamentablemente aquí la imagen no revela ello, pero entre la superficie, entre la cápsula fibrosa del riñón y la fascia renal, va a haber tejido adiposo, como un colchón de grasa que cubre a los riñones. Ese colchón graso se llama cápsula adiposa del riñón. Entonces tenemos tres mecanismos de fijación. Primero, la presión intraabdominal. Segundo, la fascia renal con sus dos hojas. Y tercero, la cápsula adiposa. Desde luego, ese colchón de grasa es proporcional su magnitud a la contextura del individuo. Individuos obesos pues tendrán una inmensa cápsula adiposa y el riñón prácticamente se encuentra, entre comillas, como perdido en ese manto de grasa. Al contrario, en individuos muy delgados, pues la cápsula adiposa es prácticamente eh, muy pequeña, ¿cierto? Muy limitada. ¿Cuál es la importancia de esa cápsula adiposa? Cualquiera podría pensar que esa cápsula adiposa, y vemos parte de esa cápsula adiposa, ¿cierto? No tendría una explicación biofísica como mecanismo de fijación, como mecanismo de sostén. Pero ¿qué ocurre? No es una grasa flácida, laxa, sino es una grasa, un colchón de grasa que tiene o está cruzada por numerosas trabéculas de tejido conectivo. Esas trabéculas de tejido conectivo van a ir desde la cápsula fibrosa, o sea, la cortecita del riñón, hasta la fascia y actúa como un esqueleto conectivo para sostener a esa grasa. Si se suman las tres estructuras, presión intraabdominal, o los tres componentes, presión intraabdominal 1, fascia renal 2 y cápsula adiposa 3, confluyen los tres y van a hacer que los riñones, repito, estén en sus sitios indicados en una ubicación estable, a pesar de la gravedad. Ello, para corroborar, hace que los riñones mantengan la posición que habitualmente se muestra, ¿no? Ha ocurrido situaciones donde un individuo puede caer desde una altura de 20, 25 metros, o los individuos que caen al vacío, y desde luego pueden fallecer, fracturas de cráneo, fracturas de extremidades, y cuando se observa la cavidad abdominal, los riñones no se han desplazado, no se han desprendido. Quiere decir que ese mecanismo de fijación de los riñones es consistente y hace que los riñones estén en esa posición. Y esa estructura de fijación permite esta observación, que desde ahora se las muestro, cómo los vasos, venas y arterias renales mantienen casi una disposición horizontal. Si no fuera por ese mecanismo de fijación, pues el mismo peso de los riñones haría que ellos estuviesen, entre comillas, casi colgando de su pedículo vascular. Entonces, los mecanismos de fijación son consistentes, son muy buenos y, repito, hacen que los riñones mantengan la posición que les he descrito, ¿cierto? En retroperitoneo y de DT11 a L2-L3. Bien, vamos a hablar ahora, ahorita les muestro estas imágenes, de la anatomía interna de los riñones. Este ejercicio que está acá lo vamos a mostrar en el laboratorio. Cortes del riñón, aquí se observa claramente el corte del riñón para indicar la mejor estructura macroscópica, pero de la anatomía interna, es el de hacer un corte que vaya del borde lateral, este sería el borde lateral, al borde medial. Y entonces nos permite dos segmentos, uno anterior y otro posterior, ¿cierto? ¿Qué observamos en esa anatomía interna de los riñones? Anatomía interna. En primer lugar, desde luego, sería volver a recordar la presencia de la cápsula fibrosa del riñón.
una membranita de epitelio plano simple. Bien, pero el primer gran segmento externo en la anatomía interna del riñón es la corteza renal. Entonces vemos esta lámina de más o menos 1 centímetro de espesor que está en toda la periferia del riñón. Aquí sería esta, la periferia del riñón, corteza renal. Esa corteza renal, ¿o qué se ubica en la corteza renal? ¿Qué estructuras microscópicas se ubican en la corteza? Se ubican las unidades funcionales, es decir, las nefronas. Hasta ahí llegan los capilares a filtrar el plasma para convertirse en orina, ¿cierto? Se cree que hay aproximadamente 1 millón de nefronas por cada riñón. Bien, entonces, primer gran segmento, corteza renal. Segundo segmento, se le llama médula del riñón. La médula del riñón, a su vez, está constituida por estas estructuras de color más oscuro, de apariencia triangular, que se llaman pirámides renales. Pirámides renales. Entonces, la corteza en su interior tiene las pirámides y estas, perdón, la médula, y estas a su vez tienen eh, la médula tiene las pirámides. Bien, entonces, ¿cuántas pirámides hay? En promedio, es muy amplio el rango. En promedio se considera, o el rango mejor, está entre 10 a 18 pirámides renales ubicadas, repito, a nivel de la médula renal. Bien, estas pirámides, vean ustedes que tiene forma triangular y el vértice es interno o profundo. Ese vértice, ojo con ello, es redondeado, no es agudo. Y esa parte del vértice redondeada se llama papila renal. Papila renal. Pues bien, hay un pequeños segmentos donde entre las pirámides se introduce un poco de corteza renal. Cuando ello ocurre a ese pequeño segmento de corteza que está separando a cada pirámide, se le llama columnas renales. Bien, ¿qué contienen las pirámides? Las pirámides contienen la mayor parte, vamos a pasar a otra imagen, contienen la mayor parte, aquí. Aquí a nivel de las pirámides está la mayor parte de las llamadas, de los llamados tubos uriníferos. Eso es del estudio o del resorte de la histología y de la fisiología. Sin embargo, de antemano, desde el punto de vista macro, se habla de tubos uriníferos. Hay una serie de conductos que parten desde la corteza y se van a proyectar al interior de las pirámides. Entonces tenemos, desde ahora en histología van a ver ustedes que los tubos uriníferos se van a denominar de manera muy puntual al tubo proximal sería este, da una vueltita, se llama tubo intermedio o túbulo intermedio, proyecta nuevamente hacia la periferia, se llama túbulo distal. Antes se llamaban contorneados, ¿no? ¿Cierto? Porque siempre tienen unos plegamentos, ¿cierto? Y finalmente, la última estructura que hace parte de la vía de los tubos uriníferos, ahí está escrito el túbulo colector. Túbulo colector. Entonces, esos 4 segmentos, o en ellos se realizan funciones fisiológicas muy complejas que van a ser descritas y que se las deben aprender ustedes. ¿Qué eventos fisiológicos se dan a nivel del túbulo proximal? ¿Qué a nivel del túbulo intermedio o asa de Henle? ¿Qué a nivel del túbulo distal? Y qué a nivel de los túbulos colectores. Pero como ven, algo muy importante. Este sería el vértice, ¿cierto? La papila renal está llena de huequitos porque los túbulos colectores, eso sería microscópicamente con lupas para poderlo observar, los túbulos colectores van a terminar o van a drenar a nivel de las papilas renales, a nivel de las papilas renales. Bien, entonces deben ustedes poner atención a cómo se o qué eventos se realizan, porque ahí está enmarcada los trastornos de ellos, está enmarcada la fisiopatología de los riñones, ¿cierto? Bien, vean lo importante de estos túbulos.
Se dice que más o menos un individuo promedio, de peso promedio, filtra al día aproximadamente 180 litros de plasma, 180. Y comienza esa cantidad de fluido a transitar por estos túbulos, ¿cierto? De las vías, túbulos uriníferos. Y finalmente, lo que llega ya al final de los túbulos colectores, es decir, a nivel de la papila renal, pues es el 1 o 1,5%, que esa es la diuresis. Diuresis es el volumen de orina que excretamos en una unidad de tiempo, puede ser 24 horas. Y esa, si se mide a 24 horas, es entre 1.500 a 2.000 centímetros cúbicos en condiciones normales, sin haber deshidratación o algo que esté contribuyendo a que disminuya, y eso ya sería ya fisiopatológico, ¿cierto? Entonces pueden ver ustedes que el gran trabajo que tienen estos tubos, prácticamente reabsorber el 99. Se filtra 180 litros, se reabsorbe el 99% y el resultado del 1% viene a ser la diuresis. Importante tener en cuenta estos elementos en la histología y en la fisiología del riñón. Bien, entonces, habíamos diseñado el interior del riñón ya con dos capas: la corteza periférica, la médula con las pirámides renales, las papilas donde drenan, y finalmente está este espacio que se abre al ilio. Ese se llama seno renal, una cavidad. Mire, aquí el seno renal. En el seno renal, como ven en primera instancia, hay grasa. Y en el seno renal están las múltiples divisiones de los elementos del pedículo renal. Recordemos que pedículo de un órgano hace referencia a las estructuras que entran y salen del órgano, ¿no? Entonces tendríamos que a nivel del seno renal se dan las divisiones de la arteria renal, las divisiones de las arterias que convergen, de las venas que convergen para formar la vena renal, de la vía urinaria, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el seno. Y como ven, el seno se abre a nivel del ilio, ¿cierto? Bien. En cuanto a la irrigación de los riñones está dada por las arterias renales. Las arterias renales son ramas de la aorta. Veamos la primera imagen para que recordemos siempre esos elementos. Entonces, de la aorta está saliendo una arteria renal para el lado izquierdo, que es corta, y una arteria hacia el lado derecho que tiene que pasar por detrás de la cava para llegar finalmente al respectivo órgano renal derecho. Entonces, la arteria renal se origina a nivel de la aorta, aproximadamente a nivel de L1. L1. ¿Qué pasa con la arteria renal? La arteria renal, cuando se aproxima al ilio, se divide en un componente, en una división anterior y una división posterior. Entonces tenemos acá, aproximándose al ilio, la división anterior y una división posterior. La división anterior tiene una gran particularidad. ¿Y cuál es? Que se subdivide en 4 ramas segmentarias. ¿Cuáles son, o la denominación de estas ramas segmentarias? La primera, esta, se proyecta hacia el polo superior y se denomina, ¿cierto?, segmentaria o apical, ¿cierto? Segmentaria rama apical. La segunda se llama segmentaria antero-superior, y de ese tronco puede salir de un tronco común, y la segmentaria anteroinferior. Entonces tenemos hasta ahora 3 ramas segmentarias que se derivan, repito, de la división anterior. Y finalmente tenemos la rama segmentaria inferior que se proyecta hacia el polo inferior. Repito, división anterior da usualmente 4 ramas segmentarias: apical hacia arriba, segmentaria anterosuperior, segmentaria anteroinferior e inferior, ¿cierto? Igualmente hay que recordar que la arteria renal va a desprender, no de la división anterior, sino puede ser incluso antes, una ramita que desciende
y va a irrigar la pelvis renal y el segmento proximal del uréter. Entonces se llama ureteral superior, ureteral superior. Y antecitos una rama que va para la glándula suprarrenal. Entonces esta ramita se llamará suprarrenal inferior, porque la glándula suprarrenal le llegan tres arterias: suprarrenal superior, rama de la diafragmática inferior, suprarrenal media, que sale directamente de la aorta, y suprarrenal inferior, que como ven en la imagen, se deriva de la arteria renal. ¿Qué falta por describir? La división posterior. La división posterior, como ven en la imagen, se proyecta al segmento posterior del riñón y se distribuye en la cara posterior del riñón. Pues esta distribución de las arterias renales da lugar a que los riñones se dividan en segmentos. Ahorita les diré por qué es importante esa distribución de segmentos. En amarillo, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. En amarillo tendríamos el territorio de la apical. En amarillo, territorio de la apical, rama segmentaria apical. En verde tenemos el territorio correspondiente a la anterosuperior, verde. En azul tenemos el territorio de la segmentaria anteroinferior y en fucsia tenemos el territorio de la inferior. Ahora, si miramos por la cara posterior, vemos que la rama posterior prácticamente se encarga de la irrigación de la mayor parte de la cara posterior, excepto el polo superior, que sigue siendo territorio de ¿quién? De la apical. Y en la parte inferior, que la va a cubrir en su totalidad, ¿cierto? La rama inferior. Pero la mayor parte de esta cara o este segmento posterior lo va a irrigar la arteria o la rama posterior de la arteria renal. Bien, algo para nunca olvidar, pero nunca es nunca. Es la distribución tan particular que hace las diferentes ramas de la arteria renal al interior del riñón. Observen con fijación este hecho. Ustedes ven que las ramitas se van distribuyendo y a la vez van dando otras ramitas, pero el riñón, ojo, carece de anastomosis. Y por ello se dice con mayúscula, negrilla y subrayado que la irrigación de los riñones es terminal, terminal, es decir, sin anastomosis al interior de la estructura. Esto tiene ventajas y tiene desventajas, como todo en la vida. Primero, hablemos de las ventajas de que la irrigación del riñón sea terminal. Les había comentado que una de las funciones del riñón era participar en la regulación de la tensión arterial y que lo hacía mediante la liberación de moléculas vasoactivas, renina, angiotensina. Pues para que se libere esas moléculas, se va a requerir, en el sitio que ustedes vayan a definir en fisiología, se va a requerir que los riñones, o sea, el estímulo para hacer producir esas moléculas es la presión arterial al interior del riñón. Y entonces podrán comprender que esa presión de los diferentes vasos debe ser uniforme. Si hubiese anastomosis, haría que en los sitios de anastomosis hubiese mayor presión y entonces desencadenaría una liberación desordenada. Pero al haber una irrigación terminal, nos permite entender que la presión de las diferentes ramas que les he descrito es uniforme. Luego, el estímulo que venga a desencadenar la liberación de renina-angiotensina va a ser coherente a lo largo de la producción en toda la estructura renal. No va a dar picos descoordinados, sino como la presión es sostenida en todo el interior, pues la liberación de esas moléculas vasoactivas va a depender de la presión que se esté ejerciendo. Muy importante ese hecho. ¿Cuál es la situación complicada? Afortunadamente, este componente negativo se da muy, pero muy ocasionalmente.
Y la, el aspecto negativo es de que cuando hay trauma del riñón por heridas de arma cortopunzante o incluso armas de fuego, imagínense ustedes, si la lesión es en la parte superior, pues indefectiblemente se ha cortado el riego sanguíneo y el cirujano debe realizar no una ligadura y pasó, sino además del vaso que está afectado, lo debe ligar y resecar el segmento del riñón correspondiente. ¿Cierto? Eso, perdón, se puede hacer fácilmente si son los extremos, ¿cierto? Si la herida es superior, pues simplemente liga esta rama apical, segmentaria apical, y hace nefrectomía subtotal, quita el pedazo. Si es el segmento inferior, pues resecará el segmento inferior. Problema es cuando es la parte céntrica. Debe hacer nefrectomía derecha o izquierda según el caso. Ese es un inconveniente. Sin embargo, pues podrán ustedes que muy ocasionalmente ocurre trauma de esa envergadura. Sin embargo, si llega a ocurrir un trauma, pues esa es la fortuna de tener órganos pares. Si es menester y toca hacer una nefrectomía total, pues hay otro órgano contralateral que puede asumir las funciones del riñón perdido. Hay individuos que llevan 20, 30 o más años con un solo riñón y mantienen sus funciones indemnes. Es decir, lógico que hay que protegerlo de infecciones, ¿cierto? De una dieta balanceada, etcétera, etcétera. Pero el caso es que se puede sobrevivir correctamente o adecuadamente con un solo órgano renal. Bien, aquí vemos, esta es una figura que muestra los procedimientos de técnicas anatómicas que permiten valorar adecuadamente las estructuras al interior del riñón. Entonces, la técnica que permite ver la arteria aorta, ¿cierto? Y sus distribuciones de las arterias de los vasos que he señalado, pues simple y llanamente se trata de la técnica de inyección-corrosión. Se inyecta la resina que ustedes han visto con el corazón, se inyecta y luego el riñón se somete a una infusión permanente de semanas, ¿cierto? En una mezcla de ácido clorhídrico o soda cáustica para que quede solamente el plástico. En este caso se ha inyectado la vía arterial, ¿no? Se ha inyectado a través, tenemos muestras, se las podemos facilitar para que comprendan bien esta técnica. De ahí fue que empezamos, o con los riñones empezamos hace 20 y pico de años nuestras investigaciones anatómicas. Me acuerdo que inyectamos 194 cadáveres, o mejor, bloques de riñón de 194 individuos. Y pueden entonces ustedes observar aquí toda la morfología. Aquí de una vez están algunos de ustedes señalando, ojo, hay algo diferente. Sí, hay algo diferente. Les estoy mostrando una imagen de variación anatómica. Les había dicho de que los riñones estaban irrigados por una arteria renal. Eso ocurre más o menos en el 70% de los individuos. El otro 30% es sujeto a variaciones y una de las variaciones es el número. Estamos viendo este riñón izquierdo, que tiene dos arterias renales, ¿cierto? Dos arterias renales. Y se distribuyen entre las dos arterias las ramas que les he señalado. Aquí también hay variación, porque les dije cerca al ilio sería por acá, ¿cierto? Y mire, está dando la arteria renal del lado derecho una división temprana para dar la apical, la anterosuperior, la la anteroinferior y la inferior. Y de la inferior está saliendo la posterior, mire. Entonces, la irrigación del riñón es objeto de múltiples variaciones. Aquí esas son muestras nuestras. Está en este artículo. Morphological expression de renal artery and did study in Colombian Health Caste Population, ¿cierto? Y fue junto con el profesor Vladimir en el año 2008, ¿cierto? 2008. Entonces utilizamos nosotros esas muestras y aprovechamos para inyectar no solamente la vía arterial, sino la vía o el componente venoso.
Pueden observar entonces cuál es la variación acá. Mire, una división temprana, muy temprana, no a nivel del hilio, ¿no? En este caso, igualmente un poco temprano, pero veamos otras. Mire esa belleza. Mire. En la variación anatómica puede observarse, repito, número plural de arterias renales. En este caso, mire, hay tres. Esta sería la apical, ¿cierto? Esta sería la principal. Entonces, cuando hay más de una, a las demás se le llaman arterias renales adicionales, ¿no? En este caso, dos adicionales. Y aquí en el otro lado vemos una adicional. Primera observación, este es otro trabajo. Ahí está en la publicación. Eh, lo importante cuando hay variabilidad en el número es tener presente de que las variaciones no son en espejo. Quiere decir que no son idénticas. La variación puede en un lado haber una sola arteria y en el otro lado tres, por ejemplo. Aquí tenemos tres y dos y distribuciones diferentes. Esto es el sustrato para que sepan ustedes desde ahora, desde el tercer semestre, información valiosa que les suministramos, ¿no? Y es el aporte que desde la investigación podemos dar a la academia, a nuestros estudiantes. Saber, por ejemplo, y algunos no lo saben, sino por ahí cuando están terminando carrera, de que el trasplante del riñón, de un riñón, que es un procedimiento que se hace con mucha frecuencia, porque el riñón, repito, es afectado de lesión que amerita el cambio para que asuma la función de poder excretar los elementos del catabolismo celular. No es como uno cree, que es quitar un riñón y poner el donante. No. En el caso de los riñones, a los dos riñones receptores se dejan quieticos. ¿Qué es lo que hace el cirujano? Coger el riñón trasplantado e instalarlo cerquita y conectarlo a los componentes adecuados. Conectarlo a la arteria aorta, conectar la parte venosa a la cava y conectar la vía urinaria, pues a la vía urinaria principal. Entonces, ese ya es un hecho y dice, cualquier desprevenido o ignorante diría, ¿pero por qué? ¿Por qué no le quitan el uno y le instalan? Esta es la explicación, muchachos, de que no se puede actuar a la ligera, decir, ah, entonces tiene, el donante apenas tiene una arteria renal y el otro tiene dos, entonces las conectamos ahí. No, porque modifican el flujo. Y recuerda, la modificación del flujo va a alterar los niveles de presión de esos vasos para la producción de renina, angiotensina. Entonces, lo que se hace es mantener la distribución de ese riñón para que, repito, las presiones al interior del riñón sean eh, iguales o similares en todo el parénquima de ese órgano. Entonces, ese es un componente que usted dice, ah, ya desde la anatomía tengo ese conocimiento previo. También de nuestras muestras, ¿no? Pueden observar incluso, ¿cierto? Que pueden la distribución ser horizontal, ¿no? En algunas, mire, estas son la polar superior, que va de una vez para el polo superior. Dirán ustedes, pero las muestras, unas son feitas, estas mejorcitas, estas, ¿cuál es la explicación? Lamentablemente, pues no podíamos nosotros regodearnos de las muestras y estos cadáveres o estas muestras de riñón que nos cedían en medicina legal, algunos eran de individuos fallecidos hace 6 horas, otros de 8 horas, otros de 24 horas, están así ya olorositos. Entonces, aquellos donde ya hay cierta lisis tisular, pues la perfusión es deficiente. A nosotros nos interesaba era el marco grande de la distribución de las arterias renales, ¿cierto? Lo pequeño no hacía parte del estudio, entonces por eso podíamos inyectar piezas anatómicas que estuviesen un poco ya pasadas de situación. Las venas renales usualmente son dos también,
deben desembocar o drenar en la vena cava inferior, ¿no? Y pueden ver ustedes que la del lado derecho es mucho más corta que la vena renal izquierda. Perdón, la vena renal izquierda es mucho más larga que la vena renal derecha. ¿Y cuál es la explicación? Porque hacia el lado derecho se desplaza la vena cava. La vena cava. La vena renal usualmente se forma de tres tributarias. Entonces, esta será tributaria superior, tributaria renal superior, tributaria renal media y tributaria renal inferior, ¿cierto? O pueden ser dos, simplemente superior e inferior. Ahí ven entonces con el número 9 sería la vena renal derecha, que es corta, 2 a 3 centímetros, y en el lado izquierdo la vena renal izquierda, mucho más larga, porque tiene que pasar detrás de la aorta para desembocar en la vena cava. ¿Cuál es lo importante que sepan con respecto a las venas renales? Las venas renales se colocan por delante de las arterias, ¿cierto? En una posición anterior en el vehículo renal. Y las arterias se ubican en una posición superior. Eso permite uno saber cuál es el polo superior o cuál es el polo inferior. La ubicación de las arterias renales están en una ubicación superior con respecto a las venas. Y las venas, como ven ahí, están en una posición anterior. Importante este hecho para terminar, y ese sería el componente de la primera clase. Importante este hecho. Mire, las venas están en una posición anterior en el vehículo renal y las arterias en una posición superior. ¿Cuál es la situación muy particular? A la vena renal izquierda, a la vena renal izquierda, le drena, le desemboca las venas testiculares u ováricas a la mujer. Entonces se llaman gonadales, para no tener en género. Si es hombre, sería testicular, si es mujer, ovárica. Mientras que en el lado derecho, mire, la vena gonadal derecha drena a la cava inferior. Es más corta, 1,5 a 2 centímetros más corta. Y vean ustedes que la vena renal izquierda desemboca casi formando ángulo recto, mientras que la vena gonadal derecha desemboca formando un ángulo agudo, tangencial, ¿no? Este hecho va a determinar el por qué se pueden dilatar más las venas renales izquierdas, porque tienen mayor longitud que transitar y luchan contra la gravedad de manera concreta, ¿cierto? Esa es la razón que explica el por qué, si hay otros componentes, los individuos tienen varicocele, es decir, dilatación de las venas testiculares, con suma frecuencia 90 o más por ciento en el lado izquierdo. La mayor presión hidrostática, mayor longitud y el ángulo que permite que la presión hidrostática sea mayor. Igualmente, como ven en la imagen, en la vena renal izquierda drena la vena capsular izquierda, mientras esa misma vena va a drenar en el lado derecho a la cava. Entonces, para que nunca olviden ese hecho anatómico, ¿cierto? Las glándulas suprarrenales tienen tres arterias, mira, a la inversa. La arteria superior, la media y la inferior. Sale aquí de la aorta, de la renal. Mientras que el drenaje solamente hay una vena capsular, una vena suprarrenal o capsular. Izquierda drenando en la vena renal izquierda, la derecha drenando en la cava inferior. Bien, rápidamente vamos a mostrar lo de las vías urinarias y con eso terminamos. ¿Qué se denominan vías urinarias? Las vías urinarias se definen a los conductos que permiten el desplazamiento de la orina desde los riñones hasta la vejiga. Entonces, dentro de las vías urinarias vamos a tener los siguientes nombres, los siguientes segmentos. Lo más pequeño, ya al interior del riñón, conectando cada una con una papila renal. Se llaman cálices menores. Entonces, ¿cuántos cálices menores hay? ¿Cuántas pirámides o papilas renales haya? 12, 15 o 10, ¿cierto? Porque cada tubito va a conectar con la papila y va a recibir la orina ya definitiva.
Los cálices menores confluyen, vamos a mirar una figura más atractiva. Los cálices menores, mire, los cálices menores, estos serían los cálices menores, hay un cáliz por cada pirámide renal y están enrollando o pegándose a la papila renal. Aquí están llegando las microgotas de orina. Los cálices menores confluyen y forman una estructura de mayor calibre, que van a llamarse cálices mayores, cálices mayores. ¿Cuántos cálices mayores hay habitualmente? Tres: superior, medio e inferior. Pueden haber dos apenas y no hay problema. A su vez, los cálices mayores confluyen, se juntan y forman esta estructura de forma de embudo que se llama pelvis renal. Pelvis renal. Se forma, repito, de la confluencia de los cálices mayores. Entonces ya la orina va desplazándose por estas estructuras a manera de embudo. Y la pelvis, ¿qué ubicación tiene en el pedículo renal? Posterior. Entonces, adelante la vena, superior la arteria y posterior la vía urinaria. Los cálices mayores se van a continuar con una estructura de más o menos 25 centímetros, el respectivo uréter. Pues vamos a ver acá el respectivo uréter. Teníamos acá, ¿cierto? Teníamos la pelvis renal, pelvis renal. Y la pelvis renal se va a continuar con este conducto que se llama uréter, uréter. 25 centímetros de longitud en promedio, individuos de 1,75 a 1,80. ¿Y cuál es el calibre? De 3 a 5 milímetros, el calibre 3 a 5 milímetros. Pero ojo, habitualmente o en reposo, el uréter permanece con sus paredes colapsadas. No es un cilindro o no es un tubo rígido, sino las paredes son colapsadas. Solamente se va a abrir cuando viene la onda peristáltica, la onda contráctil y va impulsando las gotas de orina para llevar finalmente ese contenido al interior de esta bolsa que es la vejiga. Bien, entonces tenemos 25 centímetros de longitud y un calibre de 3 a 5. Sin embargo, hay que señalar que ese calibre, si es 3, si es 4, si es 5, no es uniforme en su extensión. Hay tres sitios donde el uréter es ligeramente, no es tan notable, ligeramente más estrecho. Aquí lo tenemos, mire, ligeramente más estrecho en su origen. A ese estrechamiento se le llama cuello del uréter, primer sitio de estrechamiento. Segundo estrechamiento, cuando el uréter cruza los vasos ilíacos, ¿no? Y el tercer estrechamiento, cuando el uréter penetra la pared posterior de la vejiga para desembocar finalmente en ella, en la vejiga. Es muy importante tener en cuenta esos estrechamientos. ¿Por qué? Porque desde ahora deben saber ustedes que una afectación benigna, pero muy, muy, muy dolorosa, son los cálculos que se pueden formar en la vía urinaria, ¿cierto? Esos cálculos urinarios se van a enclavar, a obstruir la luz y se van a detener. ¿En qué sitios? Pues en los sitios donde el uréter es más estrecho. Entonces fácilmente sabe uno que los sitios de enclavamiento de los cálculos va a ser a nivel del cuello del uréter, a nivel ilíaco, los vasos ilíacos o a nivel de la desembocadura en la vejiga. Bueno, muchachos, entonces después de Semana Santa, martes de Pascua, iniciaremos o continuaremos el tema para finalizar el tema de la anatomía del sistema urinario. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, el día mañana, miércoles, continuamos las actividades tal como están programadas, pero repito, ya tienen este bagaje teórico, ¿no? De el componente del sistema urinario para la práctica de Pascua, ¿cierto? Entonces, que pasen buena noche y continúen estudiando para el parcial de cardiovascular. Doctor, muchísimas gracias. Gracias, profe. Bueno, entonces nos estamos hablando. Muchas gracias a ustedes por oírme. Pasen buena noche. Gracias, profe. Feliz noche. Buenas noches, profe.
Sí.